cuánto pesa. Hemos hablado de configuración externa. Antes habíamos mencionado cómo nosotros podríamos diagnosticar una cardiomegalia, ¿no? Habíamos dicho que hay una operación que nos sirve, que es el índice cardiotorácico, ¿no? Ahí hablamos de cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Luego hemos visto para allá. Luego hemos visto configuración externa, en la que hemos visto los surcos del corazón, ¿no? Hemos visto el surco interauricular, el aurículo ventricular y el interventricular, ¿okay? Después de eso hemos visto las aurículas y los ventrículos. Ahí. Ya, configuración externísima, ¿no es cierto? Ahí hemos visto ¿Interna o externa? Externa. Hemos visto los surcos y las caras, ¿no? Muy bien. Después hemos visto ya la parte de configuración interna, donde hemos visto cómo están formadas las cámaras del corazón: la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y hemos dicho que tanto las aurículas como los ventrículos tienen diferentes orígenes embrionarios, ¿no? Hemos dicho que las aurículas tienen una zona sinusal y una zona atrial, y los ventrículos que tienen una zona de Entrada, de llegada y de salida. O infundura. Y hemos visto características propias de cada cámara, ¿no? Ahora nos toca ver ya los tabiques. Si en la configuración externa del corazón habían surcos que dividían, la parte interna está dividida por tabiques. Tenemos un tabique entre las aurículas, ¿no? Aquí está un tabique, acá está una aurícula, acá está la otra, ¿no? Entonces hay un tabique que divide. Ese tabique es el tabique interauricular. Es delgado y muscular, se forma a partir del septum primum, y se agrega a su derecha también el septum, ¿ya? En este tabique interauricular podemos observar la fosa oval. En el periodo embrionario es el hueco o foramen oval, ¿ya? Por el que pasa la sangre de derecha a izquierda, ¿ok? Derecha a izquierda. En la etapa postnatal, es decir, cuando nosotros ya nacemos, este agujero se debe cerrar, y lo hace gracias a la válvula semilunar de Archer. Es decir, está abierto, ¿no? Este es el tabique, la valvulita cierra. En el momento en que uno ya nace, se tiene que cerrar. A veces queda abierto, ¿no? Porque hay deficiencia de la formación del tabique. También ya lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien, entonces tabique interauricular. Luego tenemos el tabique interventricular, ¿no es cierto? Interventricular. La parte más superior de este tabique es más delgado y membranoso, y se le conoce como pars membranaceus. Y tiene dos zonas: una zona superior o interatrial, es decir, la que está en la parte de las aurículas, ¿no? Y la otra es la interventricular, o sea que viene desde arriba, ¿no? Desde las aurículas, divide, y los ventrículos solo. Se llama pars membranaceus, ¿no? Todo se llama pars membranaceus. ¿Ok? Y acá tenemos la pars membranaceus interatrial, que es la que está entre las aurículas, y la pars membranácea está entre los ventrículos. Ahí está, ¿ya? Muy bien.
¿Hasta acá alguna duda? No creo, ¿no? Un solo tabique. Un solo tabique. El tabique interauricular y el tabique interventricular. Todo el tabique se llama pars membranaceae. Pars membranaceae, ¿no? La de arriba, es decir, la que está entre las aurículas se llama interatrial y es más delgado, mientras que la que está entre los ventrículos es más gruesa. Muy bien, ahora vamos a hablar, esto seguramente ya lo han visto en embriología, ¿no? El defecto de la comunicación interauricular. O sea, cuando hay comunicación interauricular. Esta es la cámara de la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda y en medio debe haber el tabique, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la comunicación interauricular? Es un defecto de origen embrionario, caracterizado por la deficiencia en la formación del tabique. ¿Sí? En la formación del tabique. ¿Ya? Lo que deja un agujero oval amplio por el cual pasa la sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, mezclando la sangre venosa y arterial. Entonces, ¿es un defecto de qué? De la formación del tabique. ¿No? En el tabique se debe también, en medio del tabique está el agujero oval, hemos dicho, que se tiene que cerrar en el momento del nacimiento, ¿no? Y tiene que cerrarse gracias a la válvula de ya está, miren. Este defecto embrionario es por la no formación o un defecto del tabique, pero hay otra alteración que es el no cierre de ese huequito de la fosa oval. Ese es otro defecto que también ya lo vamos a ver. Entonces, este es por el tabique. Comunicación interventricular, bueno, esto ya es de las aurículas que hemos visto. Esta es la persistencia del conducto arterioso. Persistencia del conducto arterioso. Entre las arterias pulmonar izquierda y el arco aórtico se establece una comunicación que asegura el paso de la sangre que es enviada a los pulmones hacia la aorta. Eso es lo fisiológico, lo normal. ¿Ya? Para evitar que pasen los mismos, ya que en esta etapa prenatal la oxigenación de la sangre lo realiza la placenta. En ocasiones, este ducto no se cierra en el nacimiento. Este conducto no se cierra. Se debe esperar más o menos de 1, 2 hasta 3 meses para que este conducto se cierre, pero a veces no se cierra, ¿no? Por lo cual la sangre pasa de la aorta a la pulmonar. Esta es otra alteración de origen embrionario. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? Entonces hemos hablado de los tabiques, interauricular, interventricular. Y 2 defectos hemos visto, ¿no? De manera de repaso de la parte embriológica. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Una? Ahora vamos a hablar de las válvulas. Ya ustedes conocen qué válvulas tenemos. Tenemos 2 válvulas. ¿Cuáles son? La derecha, ¿cuál es? La izquierda, mitral. Ya ustedes saben esto, ¿no? Ya hemos visto que cada una tiene sus valvas, etc. Entonces ya lo estamos repasando nada más. ¿Bien? Válvula mitral. A ver, es la válvula aurículo-ventricular izquierda. Está constituida por 2 válvulas, ¿no? Obvio, si es mitral. Una anterior, también llamada septal, y otra posterior, o también llamada lateral. ¿Ya? También se hallan sujetas a sus cuerdas tendinosas y a sus músculos papilares, anterior y posterior. Tiene 2 músculos papilares, anterior y posterior. Muy bien, válvula mitral. Entonces, son 2 válvulas. Les puedo colocar yo válvula septal o lateral, que es lo mismo.
es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las valvas de la glándula mitral? Septal o lateral, o también pueden ser anterior y posterior. Es lo mismo. Aquí tienen a las dos válvulas, ¿no? Cuando hay cierre de las válvulas, ¿cómo se llama? Cuando se abre, entonces ahí tenemos. Ahora, Abajo allá. Allá en el, donde sale el icono. Ahí se puede entonces, sístole y diástole, ¿no? Sístole y diástole. Sístole y diástole. Hay que pasar a lo que no ya. Ahora vamos a hablar de las válvulas aórticas y de las válvulas pulmonares. Válvulas aórticas y válvulas. Las válvulas aórticas tienen engrosamientos o nódulos que se llaman nódulos de Arancio. Y las válvulas pulmonares tienen sus engrosamientos también llamados nódulos de Morgagni. Nódulos de Morgagni. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman los nódulos de las válvulas aórticas? Nódulos de Arancio. Y las pulmonares, nódulos de Morgagni. ¿Por qué se produce el primer ruido cardíaco? Aurículo ventricular. ¿Y el segundo ruido? Las arteriales. ¿O cuál? Ya. Estas son formas de auscultación cardíaca. Pueden auscultar de forma sentada, de cúbito o supino o cúbito lateral. Estas son tipos de válvulas protésicas, ¿no? Son válvulas que se pueden colocar a un paciente que tenga una alteración de la válvula, puede ser mitral o tricúspide, principalmente. Y tenemos válvulas de la válvula biológica, que es la de bovina, y tenemos las válvulas de platino. Las válvulas de insuficiencia valvular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que la válvula de platino, el costo es menor, pero dura más. Y al paciente que se le coloca, tiene que estar anticoagulado. Mientras que en la bovina es un poquito más cara, pero dura menos. Dura de 8 a 10 años. ¿No? ¿Qué válvula emplearían ustedes para sus pacientes? Oye, Caicedo, tú no lo dices. ¿Qué vas a hacer? En el correo está que me ponen protésicas, y la de platino y la bovina, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tipo de válvula le evacuarían a su paciente? Depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 54 años de edad que no es hipertenso, no es diabético y tiene una valvulopatía, ¿cuál le recomendarían ustedes? La de platino, que dura de 12 a 15 años, o la bovina, que dura de 8 a 10 años. La bovina. Ya. Por el estilo de vida, ¿no? Por su estilo de vida. ¿Cuál le colocas? La de platino. La de platino. No saben los vinos. Vamos a ver, ya vimos las... Por algo la más cara, porque ¿cuál es la diferencia? La más cara, la de platino. ¿Cuál es la diferencia? Ya les dije la diferencia.
A ver, no están atentos. Es que la coagulación que dijo, y uno tiene que sale con la coagulación que tiene, un joven no podía pasar. Un joven no le puede dar anticoagulantes. Ah, En los dos años tiene que estar coagulado, ¿verdad? no, solo en el platino. La de platino tiene. A ver, si por ejemplo tu paciente tiene 54 años, ¿ah? No es diabético, no es hipertenso, es un paciente relativamente joven, practica deporte, sale a manejar bicicleta, sale a jugar racket, no sé. Y le ponemos una D, me dijeron de platino. Entonces le ponemos la de platino, obviamente tiene de 12 a 15 años de duración, pero lo vamos a anticoagular. Al anticoagular ese paciente no puede jugar, ese paciente no puede hacer nada, se limita a su estilo de vida, ¿no? Entonces sería maldad ponerle a un paciente platino, va a estar anticoagulado. ¿Y por qué anticoagulamos? Porque para evitar la formación de trombos, ¿no? Entonces podríamos colocarle a ese pacientito una bobina que tiene duración de 8, 10, 12 años. Súmenle 12 años a los 54, más o menos 60 y algo, ¿no? A los 60 requiere un cambio de válvula nuevamente. Requiere un cambio. 64 años, no diabético, no hipertenso. Yo creo que puede soportar otra cirugía. Acuérdense que es una cirugía de corazón abierto. Y ahí podríamos evaluar si le ponemos platino o bobina. Ahí podríamos evaluar. Podríamos ponerle una de platino, porque una tercera cirugía, ¿ustedes creen que aguante una tercera cirugía? La diferencia sería con un paciente ya adulto mayor de 75 años, ¿no? Y ¿qué válvula le ponen? Le ponemos hipertenso, diabético, le ponemos una de platino y lo anticoagulado, porque ese paciente no va a hacer deporte, ¿no? Paciente adulto mayor es más tranquilo, en su casa, no sé, ¿no? Aunque hay excepciones, ¿no? Hay algunos que 70, 75 estados parecen de 50, y eso depende. Y se anticoagula. Entonces, 75 años le sumamos 15 años más, 90 años, ya pues 90, 92, ya estamos en las últimas. Yo creo que entonces las válvulas están de acuerdo a su paciente, ¿ya? Al estilo de vida del paciente, si tiene o no comorbilidades, etc. ¿Ya? No se olviden. Por eso una es más cara y la otra es más barata, pero no es que porque es más cara es mejor, no, está de acuerdo a ¿ya? ¿Qué es un soplo cardíaco? Ya les había explicado. El soplo más característico es la que logramos encontrar frecuentemente en la insuficiencia valvular. Entonces, esta es la válvula bicúspide. Tiene dos válvulas, ¿no es cierto? Dos valvas. Entonces, se abre, pasa la sangre y se cierra. Esto hace, ¿no es cierto? Esto hace. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Eso es lo normal. En una insuficiencia valvular se abre y se queda a la mitad. Ya no se cierra. Debería cerrarse, pero no, se queda así. Entonces la sangre que pasó regresa en forma de remolino. Ese remolino es lo que nosotros escuchamos como suena, ¿no? Como un soplito. Eso es lo que también en estenosis, cuando los vasos, los calibres han disminuido de su luz, eran así de anchitos y luego están así, delgaditos. Entonces está ancho y cuando llega a la parte más delgadita, la fuerza que hace va a pasar por algo más grave, suena también, ¿no? Estenosis y insuficiencias valvulares. ¿Estos cambios se cambian las válvulas? Eso es el cambio valvular. Cuando hay una insuficiencia muy marcada